empieza a especularse porque empezaron a tener algo muy importante, y esto lo logran averiguar, bueno, después de una manera muy fea, pero principalmente de una manera muy importante. Y es algo que también nunca le hemos dado un reconocimiento, de alguna manera, porque decidió mandar una espía, mandó a una mujer en el espionaje, entraba a los bares, a las cantinas. Esta mujer, que tiene que ver con la historia de, si alguna vez le preguntan, bueno, ¿quién es la heroína de la revolución en Tampico? Ella se llamaba María Villagómez. Y esta mujer, entrando en bares o lugares, logra saber cuántas eran las tropas que existían aquí, el número de refuerzos que estaban teniendo, y lo más importante, descubren que hay 2 buques de guerra surtos en el río con la capacidad de repeler una agresión. Exactamente ahí donde está la harinera del Golfo, hacia la parte de la aduana circulaba el buque Bravo, y en la zona del Moralillo el buque Veracruz. Ambos barcos tenían una capacidad de fuego muy amplia, pero solamente hacían un rondín de la cual mantenían la zona. Esto hacía, imagínense, asaltar una plaza con Mauser teniendo ese poder de fuego. Tienen 101 milímetros, más o menos, la capacidad de fuego de estas embarcaciones, que eran bastante modernas, y era bastante difícil el asalto a Tampico. Entonces, esta mujer comete la confianza de decirle a otra muchacha que trabajaba ahí en uno de los barecitos que ella era espía, y ella la traiciona, y entonces la rapan a Coco e intentan matarla, pero ella logra fugarse, se va otra vez hacia Altamira, hacia Esteros, y brinda la información para saber cómo atacar la plaza, y ya se decide, bueno, qué es lo que se debe pedir, y ahí viene la famosa frase, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitaba para poder tomar la plaza? Esos 2 cañones y las 6 ametralladoras. Esta mujer lo que hace es se va hasta Ciudad Victoria y le dice al general Caballero, ¿sabe qué? Yo me siento muy humillada por lo que me hicieron, deme usted de alta como soldado. Se mete como soldado, y al final, en el asalto a Tampico, ella participa y es herida en sus piernas, y posteriormente el ejército mexicano le da una pensión precisamente por haber participado en el asalto de Tampico. Y esa es una mujer que participó en la revolución de una manera tanto como espía como soldado, no como soldadera, como soldado. Aquí hay que ver la diferencia. Se habla mucho de la mujer que participa como soldadera y acompaña al marido. No, aquí la señora le entró a las armas y es una heroína nuestra, de nuestra revolución, de la que no tenemos memoria ni conocemos quiénes son, y hablamos de la mujer y todos estos conceptos, y la tenemos abandonada realmente, una de las mujeres importantes en la revolución. Bueno, con esta información se hace la solicitud de armas precisamente, y deciden hacer otro asalto. No tienen todavía muchas armas, pero ellos quieren lograr algo de esto, y el 14 en marzo, más o menos a principios de marzo, Navarrete decide hacer otra entrada. Entran y llegan hasta Altamira, pero son rechazados de nuevo a Cervantes, porque no tienen las tropas suficientes como para realizar esta actividad. Esa es una segunda intentona, ahí le llamamos la segunda intentona. García Lugo es el que hace parte del ataque. Logran impactar un poco, pero deben rechazarse, pero sí logran hacer una presencia, porque están logrando un sitio. Tienen sitiado por la parte de Altamira, mientras que el general Lárraga, por la parte del Tamesí, tiene también controlado esta zona. ¿Qué averiguó nuestra amiga María de que estaba ocurriendo en Tampico y cómo se debía de atacar? Descubrió que por la Escuela del Monte hasta la Laguna del Carpintero, de manera de zigzag, se habían colocado
algunas ellos le llaman loberas, son trincheras, son unas zanjas enormes que se hicieron, y que de la laguna del Carpintero hasta llegar a Andonegui y de ahí hasta el río se habían hecho otras, ¿sí? Que la primera de ellas se llamaba Blanquet, bueno, porque el jefe de las armas en el país era el general Blanquet. La otra se llamaba Huerta, la tercera Defensores de Tampico. Eran los tres fortines, bueno, vamos a decirle fortines porque eran realmente obras de construcción muy precarias, y tenían cercada la ciudad. Decían que atacar Tampico era muy difícil porque estaba la laguna del Carpintero en medio y no había más que dos flancos por donde poder atacar. Toman la decisión de hacer un nuevo asalto. En esta ocasión logran llegar hasta Cecilia y cortarles toda la parte de Ciudad Madero, lo que actualmente es Ciudad Madero, tomar toda esa sección y llegar hasta la Escuela del Monte. Miren, para que se ubiquen con la Escuela del Monte. La Escuela del Monte, ¿conocen un lugar que se llama el Callejón de los Milagros? Bueno, esa altura. Las tropas se acercan y entonces los barcos empiezan a hacer el apoyo. Con unos teléfonos inalámbricos, no de esos que ustedes ven ahora de una sección especial telegráfica, mandaban información a los buques de guerra y los buques de guerra lanzaban los cañonazos. La estrategia que se utilizó aquí, fíjense bien, como esta mujer les había dado información que iban a ser cañoneados por estos barcos, la estrategia fue la siguiente: no atacar en grupos en línea, porque estas líneas provocarían que con el cañoneo se fueran destruyendo las líneas. Tenían que usar como grupos o secciones, ¿sí?, con las que debieran avanzar para que si había explosiones pudieran tener movimiento durante la misma. Que eso fue parte de la estrategia que ellos ocurrió. Claro que era muy difícil porque estamos hablando de unas balas que cuando caían tenían un impacto casi de 100 metros en cuanto a la capacidad de explosión y hacían una fuerza bastante terrible.